a este hombre, a este discípulo llamado Simón. Juan capítulo 21, versículos 15 al 25, si ya lo tienen listos, si ya lo encontraron, vamos a dar lectura a la palabra de Dios en esta mañana. Y dice la palabra así: cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías. Mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios, y dicho esto, añadió: sígueme. Volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él, y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús: Señor, ¿y qué de este? Jesús le dijo: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Este dicho se extendió entonces entre los hermanos, que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no le dijo que no moriría, sino: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas, y sabemos que su testimonio es verdadero. Hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales, si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias te damos una vez más por la bendición de tu palabra. Hemos aprendido, Dios, en esta mañana que tu palabra, las escrituras, Señor, es total autoridad para tu pueblo. Y así es como en esta mañana se abre, Señor, ante nosotros con esa autoridad para enseñar. Y nosotros, Señor, para ser enseñados, entregamos, Señor, nuestra obediencia y abrimos nuestros corazones, Dios, en esta hora. Yo te pido, mi Dios, que hables en el corazón de cada uno, Señor, de mis hermanos. Habla al corazón de tu pueblo acerca de estas preguntas, Señor, que en su tiempo se los hiciste a tu discípulo. De la misma manera, Señor, que estas preguntas también toquen, Señor, nuestros corazones, para que podamos, Señor, hacer todo cuanto tenemos que hacer, llevados e impulsados, Señor, por ese amor que tú nos pides tener. Te damos gracias, Dios, por tu palabra, y que tu Espíritu Santo, Señor, lo esté sellando en cada corazón, Dios, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Amén. En el contexto de estos versículos que acabamos de leer, encontramos un episodio en donde se narra una pesca milagrosa una vez más. Pero el título, el cual el apóstol Juan pone a esta parte que él narra, dice: Jesús se aparece a 7 de sus discípulos. Entendemos entonces que es en el momento en el cual el Señor había resucitado de entre los muertos, y una vez más se presenta a donde estaban sus discípulos. Siempre hemos dicho que el Señor, nuestro Dios, es el que va en busca de aquella persona que está sumida en sus relaciones diarias, en sus trabajos cotidianos. Vemos que cuando el Señor Jesús resucita, no estaban sus discípulos ahí para recibirlo, no estaban ahí los hombres más allegados que trabajaron con él. Fue una, dos, tres mujeres los que se acercaron a la tumba, y no encontrando al Señor fueron en busca de él, y fueron a las mujeres quienes el Señor se presenta ante ellas. Los discípulos ya se habían enrolado una vez más en sus trabajos cotidianos.
Pedro, Simón, había perdido sus esperanzas, se sentía mal por haberle fallado a su Señor y dijo: no tiene sentido, yo me vuelvo una vez más a mis trabajos, a lo que yo antes hacía. Y él dice: yo voy a pescar. Los otros discípulos dicen también: vamos contigo también. Y en ese punto en donde ellos están trabajando, dice la palabra de Dios que una vez más trabajaron toda la noche. Usted recordará un episodio antes en la vida de Simón, antes de ser llamado por Jesús para ser su discípulo, en donde él había pescado toda una noche y no había cosechado nada, no había pescado nada. Y el Señor, después de haber predicado, le dice: boga mar adentro para que puedas pescar. Pedro le dice: ya hemos pescado toda la noche, hemos trabajado toda la noche y no hemos pescado nada. Pero dice Simón: mas en tu palabra echaré la red. Y encontramos entonces, vemos a través de unos capítulos anteriores a este momento en el cual se hace el milagro. Simón juntamente con sus compañeros van mar adentro y después traen una muy buena pesca. Y una vez más en esta parte se nos narra que una vez más se vuelve una vez más a repetir la situación. Simón Pedro estaba en ese punto en el cual decía él había vuelto una vez más a sus trabajos cotidianos, a lo que él estaba acostumbrado a hacer. Estaba en ese punto cuando se aparece el Señor resucitado y les dice qué es lo que tienen que hacer, dónde tenían que echar la red. Y ellos una vez más, dice la palabra de Dios, que tuvieron una muy buena pesca. Después que ellos llegan a la orilla con las redes llenas de peces, el Señor prepara el desayuno. Ellos desayunan con el Señor y entra esta parte en el cual nosotros hemos leído, donde dice la palabra de Dios: cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. En 3 ocasiones el Señor le pregunta a Simón: ¿me amas? Ahora, el contexto inmediato de esto es lo que acabamos de ver. Es de que Pedro y sus compañeros perdieron la esperanza y se fueron a pescar. No estuvieron ahí para encontrar a su Señor. No recordaron las palabras del Señor Jesús, que tenía que morir, pero también tenía que resucitar. Y ahora el contexto más amplio se nos habla acerca del tiempo, del momento en el cual el apóstol Pedro tuvo miedo de declarar que era un seguidor de Jesús. Tuvo temor y por lo tanto negó a su Señor 3 veces. Y el Señor ya había profetizado eso, pero él había olvidado realmente todo lo que su maestro le había enseñado. Y vemos en estos versículos de la palabra de Dios unas preguntas que realmente enternecen el corazón. ¿Alguien le ha preguntado a usted así en un tono como no sé, de súplica, o en un tono así tierno, mejor dicho, en un tono muy tierno: ¿me amas? ¿Me amas? ¿O usted se ha acercado a alguien y le ha preguntado: ¿me amas? ¿Me amas realmente? ¿Me amas? Es una pregunta que yo considero que enternece el corazón, porque la persona que está preguntando necesita saber si es amado o no. La persona que está preguntando desea ser amado y por lo tanto lanza esta pregunta diciendo: ¿me amas? Nuestro Señor había hecho grandes milagros en la vida de estos apóstoles al darle claramente, dice la palabra de Dios, 153 pescados, cantidad exacta que el apóstol Juan escribe en esta parte, en donde el resultado de esa pesca fueron 153 pescados que habían obedecido a la palabra de Dios y habían echado la red. Y podemos decir entonces que Jesucristo se los dio porque ellos anteriormente no habían pescado nada. Jesús una vez más se presentó en ese lugar diciendo: yo siempre los voy a amar.
Les he amado porque entregué mi vida. Les he amado porque vine a buscarlos aun cuando ustedes parecen olvidar que yo dije que iba a resucitar. Parecen olvidar que anteriormente yo era el Señor de ustedes, aquel maestro que les enseñaba. Ahora ustedes están una vez más enrolados en lo que saben hacer y por lo tanto están aquí y no tienen resultado de lo que ustedes mismos creen que saben hacer. El Señor se presenta ante sus discípulos dándole una vez más el milagro de recibir una buena pesca. Vemos también en esta parte de la palabra de Dios, podemos ver la humanidad de Jesucristo, al igual que a la misma vez su divinidad. Él no era solamente un espíritu, lo que los apóstoles, los discípulos estaban viendo, sino que era el mismo Señor que había resucitado. Él les había preparado algo de comer, había desayunado con sus discípulos, y después de este momento entra el punto en donde el Señor trata con Pedro. Y es necesario, o fue muy necesario en ese momento, que el Señor tratara con la vida de Pedro. El Señor sabía que tenía que restaurar en el corazón de Pedro aquello que se había perdido, aquello que se había decaído, aquello que estaba sucio. El Señor tenía que tratar con el corazón de Pedro. Pedro había entendido que le había fallado a su Señor. Pedro había entendido que no fue lo suficientemente fuerte como para retener su obediencia o para retener ese carácter que él necesitaba para poder en todo momento estar con su Señor. Ahora el corazón de Pedro estaba dañado. El corazón de Pedro había fracasado en lo que él pensaba que podía hacer, y era necesario que ese corazón una vez más fuera tratado. Hay un libro que se llama es de Max Lucado, no recuerdo ahorita el nombre del libro, pero es de este escritor Max Lucado, y describe esta parte de la vida del apóstol Pedro. Y cuando lo leí me conmovió tanto porque este escritor lo describe de una manera tan maravillosa, a cada detalle, lo que el apóstol Pedro pudo haber estado pensando, pudo haber estado perdido en ese momento de pensar: le fallé al Señor, estoy aquí sentado en esta barca y una vez más no vuelvo a pescar nada. No hay resultados cuando dejas al Señor, no hay resultados en lo que estás haciendo. En ese mismo lugar en donde el Señor Jesucristo obró en un milagro, una vez más lo vuelve a hacer. Entonces decía yo, es necesario que ese corazón, mis hermanos, ese corazón que se ha vuelto a las cosas del mundo, o que le ha dado más prioridad a las cosas de este mundo, es necesario que sea tratado por las preguntas que el Señor Jesucristo hace, y lo hizo en la vida de Simón. Simón, le dice el Señor: hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? ¿Me amas más que estos? Es una pregunta en el cual implica que el Señor está preguntando a Pedro y le está diciendo: Señor, ¿amas el reino de Dios? No le está preguntando si ama la obra de Dios, no le está preguntando si ama el reino de Dios, no le está preguntando otra clase de pregunta. El Señor quería tratar con el corazón de Pedro, porque el amor de Pedro pudo haber sido destituido por alguna otra cosa, tanto así que decíamos que él tuvo en su momento la debilidad de negar a su Señor, de negar a su Maestro. Por lo tanto, ese amor tenía que volver a ser encendido en el corazón de este apóstol. Y el Señor le pregunta a Simón, hijo de Jonás: ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas?
Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. El Señor tenía un trabajo, una encomienda para este discípulo. El Señor tenía algo muy importante que encargarle a Pedro, pero necesitaba que ese amor fuera una vez más regenerado, fuera una vez más puesto en su lugar. Ese corazón, el corazón de Pedro tenía que amar, primeramente, antes que al rebaño, antes que a las ovejas, tenía que amar al dueño de las ovejas. Por lo tanto, el Señor en su pregunta fue, ¿me amas a mí? ¿Me amas más que estos? Dice el Señor. Entonces, el Señor hace la misma pregunta en esta mañana. El Señor nos pregunta con la misma pregunta que cautivó el corazón de este hombre, de este discípulo. ¿Me amas? ¿Cuánto estás dispuesto de dar en tu amor? ¿Cuánto estás dispuesto a dar demostrando tu amor? El Señor Jesús ha llegado a ese lugar. El Señor Jesús ha llegado una vez más a esa playa donde están sus discípulos. ¿Y de dónde venía Él? Venía de haber resucitado, al haber muerto, entregado su vida por amor, entregó su vida por amor a sus discípulos, entregó su vida por amor a toda esa multitud que le siguió, que le enseñó, entregó su vida por amor a toda la humanidad. Dice la palabra de Dios que todo aquel que cree en Él tiene vida eterna. Por lo tanto, el Señor venía de un lugar en donde Él demostró su amor. Demostró su amor en una cruz. Demostró su amor cuando fue herido, cuando fue lastimado, cuando fue burlado. Él demostró su amor. Y por eso en este punto, Él llega con este discípulo y le dice o le pregunta, ¿me amas? ¿Me amas? Creo que el amor más grande que nosotros podemos tener o entender, sin duda que es el amor de Dios. La palabra de Dios dice que nadie tiene un amor tan grande como como es aquel que pone su vida por sus amigos. Nadie puede tener un amor tan grande como aquel que da su vida por sus amigos, que pone la vida por sus amigos. Y Jesús venía llegando a ese lugar de poner su vida misma por amor a sus discípulos, por amor a toda la humanidad. Una pregunta hecha 3 veces. Cuando terminaron de desayunar, dice la palabra que Jesús empieza a preguntar, empieza a tratar con la vida de Simón, preguntándole, ¿me amas? Y no hay pregunta que no pueda llegar más al fondo de un corazón que una pregunta con la necesidad de una respuesta inmediata, una respuesta real, una respuesta sincera. Cuando alguien a usted le pregunta, oye, ¿me amas? Es porque realmente necesita saber si es amado. Si usted pregunta, ¿me amas? Es porque usted en su corazón siente entonces también la necesidad, la certeza de si es amado o no es amado. El Señor le pregunta en 3 ocasiones a su discípulo, ¿me amas? ¿Me amas más que estos? ¿Me amas más que estos? Y la pregunta en la cual el Señor hace en referencia más que estos, no se refería a que si me amas más que los otros discípulos, sino la pregunta iba a que me amas más a las cosas que tú estás acostumbrado a hacer, que tú piensas que te van a dar resultados. Me amas más que a la pesca, me amas más que a tu profesión, me amas más a lo que te piden que tienes que hacer, me amas más a lo que sabes que tienes que dar, me amas más. El Señor está preguntando, ¿me amas más que estos? En nuestro amor a Dios vamos a demostrar realmente si Él está en nuestro corazón. Cuando amamos a Dios por sobre todas las cosas, vamos a buscar en ese lugar en donde la presencia de Dios
estará siempre. El corazón que ama a Dios hará lo imposible, hará esfuerzos por buscar ese lugar en donde Dios puede manifestar de su amor. A veces olvidamos que Dios demanda que le amemos con todo nuestro corazón. A veces olvidamos que la vida del cristiano es una vida en la cual se le demanda que tiene que amar a su Dios, que tiene que amar a su Señor con todo su corazón, con todas sus fuerzas y con toda su alma, con toda su mente y con todo lo que tenemos. El Señor demanda ser adorado. El Señor demanda ser amado. Y el Señor Jesucristo entonces pregunta a su discípulo: ¿me amas? Versículo 17, le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. El Señor ha estado preguntando: ¿me amas? En cada momento que usted tiene que tomar una decisión por el Señor, por las cosas del Señor, Él le está preguntando: ¿me amas? Cuando usted tiene que dejar algo por obedecer al Señor, usted está respondiendo si te amo o no te amo. Cuando usted tiene que tomar una determinación en su vida sobre lo que tiene que hacer y lo que debe de hacer, está respondiendo esta pregunta. ¿Cuántas veces le hemos dicho al Señor: sí, Señor, tú sabes que te amo, pero aguántame tantito que también tengo que hacer estas otras cosas? Tú sabes que te amo, pero también tengo que hacer estas otras cosas. El Señor le pregunta a su discípulo, y Pedro, dice la palabra de Dios, que se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Entonces él respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Versículo 18 nos dice: de cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios, y dicho esto añadió: sígueme. Si has dicho, Pedro, que me amas, hay algo que tienes que hacer para demostrar tu amor: seguirme. Y seguirme implica que tienes que dejar esa buena cantidad de peces que acabamos o que acabas de traer de lo profundo del mar. Ahí estaba una muy buena cantidad de pescados que podría traer muy buena ganancia a la vida de Pedro. Pero como él había dicho: Señor, tú sabes que te amo, el Señor dijo entonces: deja esa ganancia o que tú consideras ganancia y sígueme. ¿Qué podía alcanzar Pedro siguiendo al Señor? Monetariamente, o hablando de cosas más naturales, ¿qué es aquello que Pedro podía obtener? Dice la palabra de Dios que el Señor Jesucristo mismo le dijo a Pedro: cuando eras joven o cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo extenderás tu mano y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Ese es el precio que tienes que pagar en tu amor por mí, dice el Señor. Cuando eres joven tú puedes ir y puedes hacer lo que quieras, pero cuando ya eres viejo, alguien más va a tomar determinación por ti. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios, y dice la palabra de Dios que Pedro le siguió. El Señor está buscando siempre corazones que le amen, y un corazón que ama a Dios es un corazón que está dispuesto a estar con Él, a servirle, a agradarle, a darle todo lo que Él pide.
A lo mejor el Señor ya no hace preguntas audibles. ¿Me amas? Ya no le habla por su nombre diciéndole, ¿me amas? Usted no escuchará a lo mejor la voz del Señor diciéndole, ¿me ama? Pero cuando tiene, decía yo, que tomar una determinación, una decisión en obedecer a lo que tiene que hacer por la obra, por el reino de Dios, usted está diciendo si ama a Dios o no ama a Dios. Si ama a Dios, el Señor busca una entrega inmediata, una entrega en obediencia, una entrega total. O si no está nuestro amor, entonces podemos tomar la libertad de decir, Señor, sí te amo, pero espera que también tengo otras cosas que hacer. Es necesario, amados hermanos, que nosotros entendamos esa pregunta o que sintamos la pregunta en el corazón. ¿Me amas? ¿Me amas? ¿Me amas? Y el Señor le dice, apacienta mis ovejas, pastorea mis ovejas. Un trabajo especial, un trabajo singular solamente para la vida del apóstol Pedro. Era necesario que ese amor por el Señor fuera restaurado. Ese amor que fue dañado en su negación tenía que ser restaurado una vez, y el Señor trató directamente con el corazón de Pedro. Es ahí donde el Señor trata, con el corazón. Con el corazón, porque las cosas que se hacen para Dios tienen que salir del corazón. Es ahí donde se demuestra que el cristiano está ferviente en su espíritu. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis que aquella persona que es tibia es una persona que le da asco al Señor, y dice, y lo vomitaré de mi boca. Es en el corazón entonces donde podemos expresar nuestro amor, donde podemos expresar obediencia a las cosas del Señor. El amor a Dios es el gran mandamiento, y es nuestro deber como cristianos amar a nuestro Señor. Nuestro Salvador Jesucristo respondió esa pregunta en Mateo, decía yo, 22, 36 al 37. Maestro, dice, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? El Señor responde, dice, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente. Tenemos un llamado de parte de Dios, una pregunta que es necesario que resuene en nuestra mente en todo momento. Cuando sabemos que tenemos que hacer algo por el Señor, o que tenemos que trabajar por el Señor, que tenemos que tomar una decisión por el Señor, la pregunta está, ¿me amas? ¿Me amas más que lo que estás haciendo? ¿Me amas más de lo que tienes por delante? ¿Me amas más que todas aquellas cosas que tienes en la mano que hacer? El Señor dice, ¿me amas? La pregunta en esta mañana es, ¿me amas? Y el amor siempre se demuestra con hechos. El apóstol Pablo, veíamos 2-3 domingos atrás cómo el apóstol Pablo expresó su amor en su pasado, en su presente y en su futuro, y eso lo llevó realmente a vivir una vida agradable al Señor en todo momento. Una vida que agradó al Señor. Y la pregunta que nosotros tenemos en esta mañana es, ¿me amas? ¿Me amas? Ponga su nombre. En vez de Simón, hijo de Jonás, ponga su nombre y escuche la pregunta del Señor. ¿Me amas más que todo aquello que tienes, a todo aquello que necesitas hacer? ¿Me amas más que todo ello? Dice el Señor, tengo algo para ti, sígueme. Y nosotros tenemos que seguir. El último episodio de los versículos 20 al versículo 25. Hay en la vida del apóstol Pedro una parte en la cual él quisiera tener como pretexto lo que el Señor le había dicho. Y dice, volviéndose Pedro, vio que le seguía al discípulo a quien amaba Jesús, el apóstol Juan, por supuesto. Dice, él mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de este? Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti?
sígueme tú. Esta pregunta, mis hermanos, encierra algo muy importante, porque la pregunta que Jesús hace es personal, con nombre. El Señor se dirige a uno de sus discípulos en particular y le pregunta: Simón, ¿me amas? A veces nosotros caemos en el error de decir: te amo, pero pues ¿por qué no le preguntas también a aquel que no hace nada? Él también puede hacer. Y el Señor dice: la pregunta es contigo, la pregunta es personal. Te estoy preguntando a ti: ¿me amas? Porque el apóstol Pedro dice que vio que Juan le seguía y que le pregunta: ¿y qué de este, Señor? Y el Señor le responde: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Eres tú el que tiene el llamado de seguirme. Este dicho se extendió entonces entre los hermanos, que aquel discípulo no moriría, pero Jesús no le dijo que no moriría, sino: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? ¿Qué tienes que ver tú, dice el Señor, si él me sigue o no? La pregunta es personal. Entonces el Señor nos pregunta personalmente: ¿me amas? ¿Me amas? No debemos de buscar excusas al momento de demostrar nuestro amor por el Señor. A veces, mis hermanos, caemos en errores tan sencillos, pero que nos estorban demostrar nuestro amor para con el Señor. Y el Señor pregunta: ¿me amas? ¿Me amas? En esta mañana váyase a casa con esta pregunta en su corazón. La pregunta del Señor a su vida: ¿me amas? ¿Qué estoy dispuesto yo a hacer en mi amor por el Señor? ¿Qué estoy yo dispuesto a hacer en mi amor por aquel que por amor subió a una cruz entregando su vida por mí? Voy a pedir que cierren sus ojos. Vamos a terminar la palabra de Dios en esta mañana. Todo ojo cerrado, todo rostro inclinado, en reverencia a la palabra de Dios, a la persona que tiene a su lado también. La pregunta: ¿me amas?, va dirigido a cada uno de nosotros, a cada uno de nosotros. Una pregunta que trata con el corazón, una pregunta que la respuesta es necesaria que salga de lo más profundo del corazón. En nuestro amor a Dios vamos a guardar muchas cosas. En nuestro amor a Dios vamos a guardar nuestro testimonio. En nuestro amor a Dios vamos a guardar nuestra obediencia. En nuestro amor a Dios vamos a dar todo aquello que muchas veces, en muchas ocasiones, nos limitamos a nosotros mismos de darle a Dios. En nuestro amor a Dios procuraremos siempre presentarnos limpio, sin mancha, delante del Señor. Y el Señor pregunta: ¿me amas? ¿Me amas? ¿Me amas? Tengo algo para ti, dice el Señor, pero necesito saber si me amas. No es de que el Señor no sepa qué hay en su corazón. El Señor quiere que sea usted el que esté completamente convencido de su amor por Él. El Señor no necesita saber qué hay en su corazón, porque Él ya sabe antes de que usted le responda. El Señor trata a través de estas preguntas para que yo, para que cada uno de nosotros realmente podamos estar seguros de nuestro amor hacia Él. Voy a pedirles que se pongan de pie en este momento. Vamos a terminar la palabra de Dios. Puestos de pie, por favor. Una pregunta obligada que el Señor nos hace en esta mañana: ¿me amas? Cada uno de nosotros regresaremos a casa después del servicio, no olvidando esta pregunta. No deje que esta pregunta
se salga de su corazón al salir de este lugar. El Señor Jesús sigue preguntando: ¿me amas más que todas las cosas? ¿Me amas más que todos estos?, dice el Señor. Y si nosotros respondemos que amamos al Señor, tenemos también que demostrar ese amor. El apóstol Pedro murió de una manera tremenda, dando testimonio de su amor a Dios. ¿Usted dispuesto también a dar ese testimonio en su amor por su Señor? Vaya con esta pregunta en esta mañana en su corazón: ¿me amas? Vamos a levantar nuestras manos, vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por su palabra, como también vamos a pedirle que esta pregunta trate con nuestro corazón. Vamos a rogarle que esta pregunta trate con ese amor que nosotros debemos de tener para con nuestro Dios. Levante su mano y vamos a orar. Padre celestial, Dios eterno, en esta mañana, Señor, en esta tarde ya, que estamos terminando, Señor, de recibir tu palabra, queremos rogarte, Dios, que esta pregunta, Señor, taladre nuestros corazones. La pregunta obligada, Dios, para tratar corazones que han sido dañados. Y la pregunta que tú traes, Señor, en esta mañana es para una vez más, Señor, traer amor a nosotros, Señor. Quieres que ese amor por ti, una vez más, Señor, sea establecido totalmente en nuestros corazones. La pregunta ¿me amas? Es una pregunta que requiere de una respuesta inmediata y sincera. Ayúdanos, Señor, en nuestra respuesta ser sinceros, pero no solamente respuestas, Dios, en palabra, sino una respuesta, Señor, en nuestras actitudes, en nuestra obediencia, en nuestro testimonio, Señor, dando a conocer, Señor, de nuestro amor a ti. Ayúdanos, Señor, a glorificar tu nombre. Ayúdanos, Señor, a exaltar tu poder, a exaltar, Señor, tu gloria, Dios, sobre nosotros. Gracias, Padre, por tu palabra. Que sea, Señor, como ese martillo quebrando, Señor, nuestros corazones, para que podamos, Señor, una vez más tener ese amor que tú quieres, Señor, que lo tengamos por ti. Bendice, Señor, la vida de cada uno de mis hermanos, y que cada uno de nosotros, Señor, regresemos a casa teniendo, Señor, la seguridad de nuestro amor por ti, y que tú quieres, Señor, ir perfeccionando cada día y cada vez más ese amor, Señor. Gracias te damos en el nombre poderoso y maravilloso de Jesús. Aleluya. Amén. Vamos a darle una ofrenda de palmas al Señor en esta mañana. Vamos a terminar nuestro servicio cantando una alabanza en este momento. Aleluya. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Vamos a cantar.